Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El libro de Job es hasta ahora una disputa entre acompañantes necios y un hombre que permanece desolado y arrasado por Dios. Y aunque de la boca de Job han salido declaraciones de fe únicas, también sus mismas palabras han planteado preguntas importantes como el origen del sufrimiento, la justicia de Dios frente a la prosperidad de los impíos, entre muchas otras. Todo esto sin cometer un solo pecado con cada una de sus palabras aparentemente blasfemas. Esto nos demuestra la naturaleza de las dudas, pero más profundo aún, la importancia de no ceder ante ellas o ante la adversidad. De este libro resulta sumamente sorprendente que cada capítulo pueda desprender una pregunta nueva. Preguntas que, si bien no son pecado, pueden resultar sumamente engañosas, como entenderemos más adelante en el desarrollo del capítulo número 24, que comienza de la siguiente manera, mencionando que para fines de este estudio analizaremos el versículo número 1 después de haber entendido el resto. Versículos del 2 al 5. Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. Los primeros versículos reflejan una idea un tanto curiosa, pues al parecer, Elifaz y Job no se encuentran del todo divididos en sus ideas. Ambos coinciden en que los malvados actúan y se enriquecen mientras ensucian las manos de pecado, pero difieren en que las riquezas de Job hayan sido obtenidas a través del sufrimiento ajeno. Esto demuestra que, si bien las verdades que estos hombres conocen coinciden, sus puntos de vista son completamente diferentes porque sus opiniones dependen de cosas como sus experiencias, emociones, valores e incluso lo que esperan del mundo. Retomemos que tanto Job como Elifaz veían el sufrimiento de Job. Ambos, en diferentes puntos de la historia, han mencionado que la vida de Job últimamente ha estado plagada de confusión y sufrimiento. Imaginemos dos personas que ven el mismo árbol en otoño, un árbol del que las hojas caen y las ramas secan. Por un lado, Job interpreta la caída de las hojas como una forma de confusión y calamidad inmerecidas. Se pregunta, ¿por qué las hojas caen si el árbol goza de las condiciones para crecer? Por otro lado, Elifaz lo percibe como un castigo natural bajo la lógica de que si un árbol no se riega correctamente, evidentemente sus ramas secarán. Sus puntos de vista son diferentes porque sus valores son diferentes. Y resulta extraño comprender que cada uno tiene razón a su manera, pues Job permanece firme en su justicia mientras que los ojos de Elifaz son solo capaces de mirar a través de la tradición. Los dos hombres ven el mismo árbol. Solo uno de ellos tiene el pleno derecho de opinar y ninguno sabe realmente la verdad. Ahora, cada lector sabe que la caída de estas hojas significa la llegada del otoño, la preparación del árbol para su nueva etapa de florecer. Pero en un caso realista, sabemos que puede no florecer de nuevo, pues la idea del triunfo sobre la derrota como una ley inquebrantable puede resultar peligrosa para la fe, centrarla en el hombre y no en Dios, lo que resulta aún más peligroso. Algunos de los sectores más vulnerables de las sociedades antiguas eran los huérfanos y las viudas. Las razones son explicadas de manera más profunda en series como la de Ruth la Moabita. Entonces, los malvados, según se entiende, se dedican a lastimar a personas que, al menos en esa época,
tenían posibilidades bajas de subsistir. Versículos del 6 al 11. En el campo siegan su pasto, y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho de los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Aun cuando este escenario es indignante, las acciones de los malvados carecen de una sola cosa: amor. Pues el hecho de recoger y obtener ganancias de frutos que con esfuerzo otros han sembrado es un acto egoísta. Y aunque en estos versículos se analiza la falta de amor con actos como despojar a los pobres de lo único que tienen, la falta de amor no siempre es un extremo de maldad o acciones. En ocasiones se refleja con acciones tan sutiles que podrían pasar desapercibidas, o simplemente silencio. Es decir, los malvados que despojan a los desnudos del vestido carecen del mismo amor que las personas que, proclamando dar consejos provenientes de Dios, terminan lastimando a un tercero. Hemos hablado en capítulos anteriores acerca del castigo que cae sobre los malvados y la injusticia de que parezcan progresar y vivir despreocupadamente. Pero, ¿qué sucede del otro lado? Los hijos de Dios probablemente no oren para ver a los impíos en la miseria. Lo hacen por su propia liberación, como es el caso de Job. Versículo 12. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende a su oración. Cuando sentimos que Dios guarda silencio en medio de nuestro dolor, no significa que no nos escuche, sino que su respuesta va más allá de lo que entendemos. A veces calla para fortalecer nuestra fe, otras para esperar el momento perfecto en su plan, y en ocasiones porque su respuesta no es quitar la carga, sino darnos la fuerza para soportarla. El silencio de Dios nunca es indiferencia, sino una invitación a confiar en que aun cuando no vemos la salida, Él sigue obrando en favor de quienes le aman. Puede sonar repetitivo, pero esta idea es fundamental para comprender el versículo número 1 que analizaremos más adelante. Mientras tanto, se abre paso a una pregunta controversial. Entonces, ¿ese plan de pruebas y redención solo aplica para quienes se han convertido en sus hijos? Bien, Dios no ignora a los huérfanos, a quienes viven en las calles, ni a los que luchan por ser buenos en medio de la dureza de la vida. Al contrario, la Biblia dice que Él es padre de huérfanos y defensor de los desamparados. Aunque pareciera que solo tiene un plan para sus hijos, la verdad es que su amor abarca a toda la humanidad, mas no a su pecado, pues envió a Cristo por el mundo entero. El sufrimiento suele ser consecuencia de la injusticia humana, no de abandono por parte de Dios. Y aún en esas condiciones, Dios sigue presente, llamando, sosteniendo y ofreciendo un lugar en su familia. Nadie está fuera de su visión. Esto nos muestra que en el corazón de Dios siempre hay espacio para los olvidados. En los versículos del 13 al 17, Job plasma la idea de que los malvados actúan con un descaro en forma de burla a la necesidad ajena, que no conocen la luz. En este sentido y a través de toda la Escritura se relaciona la oscuridad con el pecado, pues al igual que la oscuridad, el pecado impide ver con claridad, hace tropezar y genera confusión, además de ser contrario a la luz. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. De modo que el pecado equivale a vivir lejos de Él.
también refleja lo oculto, porque así como en la oscuridad se esconden los crímenes que Job menciona, el pecado se disfraza y evita ser expuesto. Es por esta razón que se utiliza esa imagen. Las tinieblas describen perfectamente lo que el pecado causa en la vida humana, mientras que la luz representa la verdad, la vida y la presencia de Dios. Pablo escribió en su carta a los Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Los malvados aman la oscuridad y las tinieblas, pero Job sabía que a pesar de su prosperidad y poder en la tierra, su maldad no quedaría impune. Versículos del 18 al 22. Huyen ligeros como corriente de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía afligió, y a la viuda nunca hizo bien, pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Con estas palabras, Job refleja 3 pensamientos dignos de destacar. El primero es la analogía de que los malvados no caminarán por viñas. En este sentido, la viña simboliza más que un cultivo de uvas. Representa las bendiciones, la justicia y el plan de Dios para sus hijos. Aunque los malvados pueden prosperar temporalmente en lo material, su pecado y maldad los excluyen de participar en lo que verdaderamente significa bendición para Job y que ha mencionado anteriormente. El hecho de caminar por viñas no significa únicamente la oportunidad de trabajar o vivir, sino la de permanecer dentro del orden de Dios y poder disfrutar de sus bendiciones después de la muerte, donde los malvados serán olvidados mientras su carne es consumida por los gusanos. Esa es la segunda idea destacable. Recordemos que Job, en intervenciones anteriores, pide no ser olvidado por la tierra en su muerte. Pide justicia, pero está de acuerdo con Elifaz en que los malvados no pueden gozar de este privilegio. Simplemente serán olvidados. La tercera es una idea un tanto peculiar. Job se ha quejado de que Dios parecía amar más a los árboles que a los hombres en el capítulo 7, versículos del 7 al 9. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si envejeciera en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Y ahora hace una similitud de los árboles con los malvados, que tiene cierto sentido, pues los árboles, al igual que los impíos, parecen estar siempre frondosos, parecen reverdecer, pero cuando fueren cortados por Dios, morirán, independientemente de que hayan reverdecido en numerosas ocasiones, porque su destino y propósito no va más allá de la vida en la tierra. Versículos del 23 al 25. Él les da la seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen, y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora?
¿O reducirá a nada mis palabras? Job parece concebir la justicia de Dios de una manera similar a la de sus amigos, sin poder comprender cómo aplica en su propia vida. Sabe que Dios no pasa desapercibida la maldad, pero entonces, ¿por qué pasaría por alto el dolor de Job? ¿Por qué no se detendría a mirar y aliviar su dolor? Una vez entendido el objetivo del discurso de Job, es decir, resaltar la injusticia que permanece impune y el sufrimiento de los desamparados, que parecen nunca recibir consuelo, es preciso desglosar la pregunta que plantea en el primer versículo. Si Dios realmente se compadece de sus hijos, entonces, versículo 1, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Parece lógico pensar que los obedientes sean amigos de Cristo. Juan 15:14 dice: «Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando». Y el versículo 15 dice: «Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer». Podríamos pensar que si Job o cualquiera de nosotros fuera realmente un amigo de Dios, podría saber todas las cosas. Los huérfanos podrían prevenirse sabiendo que serían despojados de sus asnos. Las viudas y los desnudos tendrían oportunidad de defenderse o escapar. Si realmente a los amigos de Jesús se les ha dado a conocer todas las cosas, ¿por qué el futuro que les espera siempre es incierto? ¿Acaso Jesús mintió o dio solamente a conocer lo conveniente? Pues si el mal no puede desarraigarse de la tierra, sería justo que los que aman a Dios puedan conocer lo que les aguarda. Esa postura es sumamente controversial y al mismo tiempo propone un mundo completamente distinto al que conocemos. Para comenzar, cuando Jesús prometió darles a conocer todas las cosas, realmente lo hizo. La Biblia contiene más de 800 profecías, pero el destino individual de cada hijo provocaría un desbalance catastrófico en el mundo. Para comenzar, el ser humano, o al menos los que siguen el orden de Dios, poseerían algo cercano a la omnisciencia, un atributo que solo corresponde a Dios. Es primordial recordar que la desobediencia de los únicos humanos que habitaron el Edén fue motivada por la promesa de la serpiente de ser iguales a Dios. Por otro lado, la capacidad de predecir el futuro personal podría ser considerada una forma de profecía individual, la cual no existe, pues la Escritura, al haber sido inspirada por Dios, es suficiente para guiar la vida del cuerpo de Cristo en un solo sentir. Ahora, otro de los motivos por los que la proposición de Job sería caótica es el sostén de la fe, considerando que sin ella es imposible agradar a Dios. Las iglesias se llenarían de falsos creyentes, cuyo único interés sería anticiparse al futuro, no tomados de la mano de Dios esperando en sus tiempos, pues la fe ya no estaría basada en el Señor, sino en un futuro seguro y tangible. Convertiría al mundo en digno de las acusaciones que Satanás afirmaba de Job al inicio de este libro. Es decir, seríamos acusados de obedecer a Dios con el único propósito de obtener un beneficio personal en un mundo pasajero, un mundo que para los hijos de Dios debería ser una pérdida total, un mundo para el que no fuimos creados. Pero de alguna manera, a pesar de no poder ver el futuro, la humanidad entera ha encontrado la forma de afanarse con él, provocando que la humanidad busque certezas que simplemente no existen. Durante este relato se han respondido preguntas complicadas, probablemente una más profunda que la razón de la prosperidad de los malvados sea:
¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Miles de personas sufren a diario y resulta complejo creer que cada una de esas calamidades sea una prueba como la de Job. Pero ante esto, la siguiente intervención ofrece un panorama más amplio para encontrar la respuesta de esta pregunta. Mientras tanto, es importante recordar que la fe no se basa en tener todas las respuestas o en conocer el futuro, sino en confiar en la palabra de Dios y en su bondad inigualable. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Esto significa que la fe no se basa en lo que es visible o en lo que podemos entender, sino en lo que creemos. Nos lleva a pensar que tener dudas como las de Job no está mal, pero en ocasiones, en lugar de buscar respuestas a todas nuestras preguntas, podemos encontrar paz y seguridad en saber que Dios tiene control suficiente para guiarnos en la vida, ayudarnos a caminar en la luz que los impíos no conocen y darnos calma sobre el futuro. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que, en lugar de buscar certezas absolutas y aparentemente profundas, podemos elegir vivir por fe, confiando en que Dios obra y que su palabra es una guía segura, que la mejor manera de no permanecer ansiosos por nada es orar por absolutamente todo. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.